Ahora, por por las personas que conozco que están participando, me doy cuenta que esta va a ser una sesión de análisis conjunto, de discusión. Veo colegas, así que esto va a estar bastante ameno. Nuestro tema es el manejo del estrés. El manejo del estrés, y vamos a enfocar los niveles personales y también lo que tiene que ver con el estrés vinculado a instituciones, organizaciones, ¿sí? Y comencemos por lo básico. Tengo en mis manos el libro, aunque no lo crean, el libro original de este señor Hans Selye, que sistematizó. Si bien ustedes saben que cuando hablamos del iniciador de un concepto, de una teoría, siempre hay antecedentes, antecesores, pero tenemos que atribuirle a Selye la sistematización y el desarrollo de este modelo teórico conceptual y que sirve para la aplicación. Este es un libro antiquísimo. Él comenzó a desarrollar lo que tiene que ver con el estrés ya por 1926 aproximadamente. En fin, pero ¿qué decía él? Que es la activación, es una activación del organismo ante una amenaza, decía. Quiero que prestemos atención al término porque si bien él habla inicialmente o habla frecuentemente en su texto de amenaza, vamos a ver que por la clasificación que él hace del estrés, que también él le llama síndrome general de adaptación, no necesariamente es una amenaza lo que nos estresa, ¿ya? Y bueno, vamos a conversar sobre eso. Dice, es el resultado de la interacción entre la persona y su entorno. En esto también quiero que pongamos énfasis, porque el aporte de Lazarus desde la psicología, propone lo que se llama la interacción entre medio y ambiente. El estrés es un producto interactivo. Esto es algo fundamental, porque vemos lo que Bandura diría causación recíproca entre el entorno, que puede ser estresante, y nuestro comportamiento. Hay una interacción y una influencia recíproca. Es bueno que sea de esa manera. El impacto que produce depende de las evaluaciones que hacemos de los agentes que serían estresores, ¿sí? Presten atención. Depende de la evaluación que hacemos sobre el entorno y de los recursos, también de la valoración de los recursos personales, sociales o culturales que disponemos en un momento determinado, ¿sí? Por eso es interesante el aporte de Lazarus, porque siempre nos da el contexto para poder entender el estrés. Tiene que ver con la evaluación que hacemos, con la percepción que tenemos y con los recursos personales, sociales, culturales que disponemos. Avancemos. Quiero recordar a las personas participantes que a mí en absoluto, y los que me conocen saben, en absoluto me molestaría la participación. Al contrario, puede significar un cable a tierra para poder avanzar de acuerdo al interés y sobre todo para orientar un poco esto que puede ser un poco desprolijo, dadas mis características. Eh, la dirección de la fuerza en el estrés. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos y enfatizábamos cuando conceptualizábamos que tiene que ver con la percepción
de un estímulo. Por eso intenté mostrarles, o sea, intento comunicarles con esta ambigua, borrosa, que se diluye, que se desarma y que se vuelve a armar, que el estímulo puede ser cualquier cosa, puede pertenecer al entorno, es decir, estamos hablando de estímulos exteroceptivos o estímulos interoceptivos, es decir, tenemos que considerar una acepción amplia del término estímulo. Pero cuando conceptualizábamos, decíamos que es la percepción de esos estímulos. ¿Sí? Cuando nosotros decimos percepción y repasamos los conceptos básicos de lo que significa la percepción, es la recepción de estímulos y la interpretación de los mismos. ¿Sí? Por eso subrayo, porque siempre la interpretación de esos estímulos es lo que va a determinar nuestra valoración de lo que está ocurriendo con nosotros y con nuestro entorno. Estos estímulos, en este modelo que estamos viendo, tienen una dirección, y es que el comportamiento responde a ese estímulo y produce lo que dice Selye mismo, una activación, que puede ser positiva o negativa. La dirección, la activación siempre es la misma. La dirección puede ser positiva o negativa. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Cuando la dirección de la activación es positiva, tenemos lo que se llama eustrés. Es decir, por ejemplo, si ustedes me dicen que yo saco el loto 50 millones de euros en este momento, yo voy a estar con un eustrés muy importante, ¿sí? Es decir, mi organismo va a tener que activarse de una manera que ni se imagina, ¿verdad? Entonces, el estrés es el modelo conceptual que estamos abordando. Sin embargo, cuando este estrés es positivo se llama eustrés y produce las mismas características de activación que puede producir un distrés. ¿Cuándo es distrés? Al contrario, cuando ustedes me comunican que tengo una deuda impaga de 50 millones, no de euros, no hace falta, de 50 millones de guaraníes, yo voy a tener distrés, ¿sí? Entonces tenemos que la reacción que tenemos ante la estimulación, que puede ser propioceptiva o esteroceptiva, esa activación es lo que denominamos estrés. Y Selye específicamente llamaba a esta reacción síndrome general de adaptación, porque lo que él decía es que esta reacción, esta activación, tiene que servirnos para adaptarnos a las exigencias que estamos enfrentando en un momento determinado. Es decir, desarrolla este autor una cuestión interesante, porque incluso si ustedes leen este libro original, estoy demasiado orgulloso de tener el original de él, porque es un libro que ya no se encuentra, ya no se edita. Él plantea que lo que incluso entendemos como enfermedad es simplemente tiene connotaciones negativas en general, es simplemente el esfuerzo del organismo por mantener el equilibrio. El organismo produce una serie de cambios, dice Selye, para mantenernos en homeostasis, ¿sí? Entonces, la enfermedad que nosotros puntuamos, valoramos como en realidad es una respuesta positiva, es una respuesta adaptativa. En fin, tienen que leer lo que escribe Selye, es interesante para la época. O sea, claro, actualmente esto está más analizado, más desarrollado, más discutido, pero en esa época, 1926, en esa época, él ya tenía estas ideas bastante innovadoras. Entonces, a partir de ahí, si dice Selye, la enfermedad es simplemente es un intento bueno del organismo por mantener el equilibrio, mantenernos en equilibrio. En el caso del estrés,
también tenemos una activación del organismo para poder mantenernos en equilibrio y responder a las demandas que tenemos circunstancialmente. ¿Sí? Sigamos. Y vamos a entrar de una manera un tanto más detallada. A ver si puedo sacar esto. Ok, acá. A lo que se denomina activación. Para mí este es uno de los conceptos más útiles, más interesantes para poder comprender el comportamiento humano. ¿Sí? Nosotros en general mantenemos un nivel de activación que responde a las necesidades que tenemos circunstancialmente. Yo cuando hablo con las personas de este tema digo, por ejemplo, nosotros para poder mantener esta conversación tenemos un nivel de activación. Y este nivel de activación posiblemente es útil para lo que estamos haciendo. En el caso de ustedes, que posiblemente un sábado a la tarde están tranquilos, tranquilas en sus casas, cómodas y cómodos, en todo sentido, tienen un nivel de activación para poder prestar atención a esto que estamos conversando. Mi nivel de activación posiblemente es un tanto superior al de ustedes, ¿sí? Yo no puedo estar tan relajado como ustedes, ¿sí? Yo necesito subir un chiquitito mi nivel de activación para poder estar más atento, para poder estar, incluso diría, más lúcido y acordarme de todas las cosas que me propuse acordarme para conversar con ustedes. Por lo tanto, lo que me permite subir, la subida en mi nivel de activación es responder a las necesidades, a la demanda que yo tengo circunstancialmente. Ahora, fijémonos en este gráfico que me costó bastante trabajo eh, poder diseñar por mis inhabilidades en la coordinación psicomotriz. Ok, si nosotros consideramos que cuando nuestro nivel de activación sube, ¿sí? Puede subir, decíamos, porque la situación es agradable o porque la situación es desagradable. En ambos casos hay una subida en el nivel de activación, ¿sí? Lo que va a pasar es que de acuerdo a la puntuación, a la valoración de la situación, vamos a etiquetar la alta activación como miedo, como ansiedad, como temor o como entusiasmo. Siguiendo con el interesante ejemplo de que ganamos 50 millones de euros en el loto, posiblemente lo que tengamos es mucho entusiasmo, mucha motivación, incluso para cambiar el mundo, ¿verdad? Esa es una respuesta de activación alta, ¿sí? Lo mismo, si aparece un felino en esta habitación, un felino con hambre, aunque no tenga hambre, igual posiblemente va a subir también de la misma manera mi nivel de activación, pero le vamos a llamar a eso ansiedad, miedo, temor, desesperación y todo lo que ustedes puedan imaginar, que tiene que hacer que yo tenga mayor probabilidad de sobrevivir ante la amenaza, ¿sí? Entonces, cuando estamos en alta activación, podemos tener una máxima excitación que nos permita, repito, según la idea de Celie, adaptarnos a las exigencias de ese momento, ¿sí? Podemos hablar de la activación en disminución, ¿sí? Evidentemente, si queremos pegarnos una siesta en este momento, en este estado, por lo menos en el que yo estoy, no voy a poder hacer una siesta, ¿sí? Porque mi nivel de activación no es el apropiado para hacer la siesta. Necesito bajar mi nivel de activación. Necesito, dirían ustedes que trabajan en la terapia del comportamiento, en el cambio del comportamiento, necesito relajarme. Necesito aprender. Necesito que los psicólogos, las psicólogas me enseñen destrezas de relajación, de control respiratorio,
¿sí? De tal manera a bajar mi nivel de activación. Ahora, cuando ese nivel de activación en baja es agradable, tengo calma, tengo serenidad. Sin embargo, también puede ser desagradable y hablamos de aburrimiento o desgano, pero la respuesta del organismo tiene la misma dirección, está en baja al promedio que tenemos, por ejemplo, en este momento. Este concepto de niveles de activación, ustedes se van a dar cuenta que es un concepto que tenemos que tener permanentemente en una aplicación constante, porque todas las situaciones de los seres humanos están, digamos, reguladas por esta respuesta de mayor o menor activación. Y yo creo que coincidiremos si decimos que grandes esfuerzos nosotros hacemos para mantener los niveles de activación bajo control voluntario. Nos desesperamos, nos preocupamos cuando los niveles de activación suben o bajan fuera de nuestra voluntad, ¿sí? Si comienzo a subir mi nivel de activación y no encuentro el tope voluntario, no puedo ponerle freno, seguramente ustedes me verán desesperado. Cuando eso ocurre, en mi caso, por ejemplo, ahora me tomo unos mates, en este caso mate, cuando baja la temperatura a menos de 15 grados, yo ya tomo mate en vez de tereré. Y eso ayuda a que yo no suba demasiado, aunque la metilsantina es un estimulante suave del sistema nervioso, paradójicamente lo que me ayuda es mantener un tanto la calma, no subir demasiado en mi entusiasmo por comunicarme con ustedes, por conversar con ustedes sobre este tema. Entonces, como acá, como que estamos viendo o anticipando ya por dónde va a venir el desarrollo de esta conversación. ¿Sí? Mediante la educación, mediante la reeducación, mediante el entrenamiento, posiblemente lo que vamos a hacer o vamos a intentar hacer es controlar los niveles de activación que tenemos. Es manejar las personas que están más en ámbitos empresariales, organizacionales. Vamos a tratar de gerenciar esto que tenemos como recurso. ¿Sí? Yo creo que es muy importante no olvidarnos de eso, no descuidarnos de eso. Este es un recurso que tenemos. La posibilidad de activarnos, de sobreactivarnos o desactivarnos es un recurso que está disponible para nosotros. Es un avance muy importante en la evolución. Entonces, lo que sí tenemos que ver es cómo poner bajo el control voluntario estos niveles de activación. Es interesante en el análisis y la discusión entender que tenemos algunas de las respuestas, algunas de las reacciones posiblemente innatas, ¿sí? De activación o sobreactivación. Un psicólogo que ustedes conocen muy bien decía que el Homo sapiens, el ser humano, de manera innata, no hace falta que entre en un curso, en un seminario, en un entrenamiento, nace con, eh, con miedo a pérdida de la sustentación, es decir, con miedo a caerse, tenemos miedo a caernos, a desequilibrarnos y a caernos. Si esto no se aprende, esto es innato. ¿Sí? Entonces, muchas de las respuestas de activación o sobreactivación están ligadas a un comportamiento innato. Pero lo que es más interesante, estos comportamientos son entrenables. Es decir, en nuestro desarrollo lo que nosotros vamos haciendo, educándonos y educando a los niños y a las niñas, es para que esta reacción, para que estos niveles de activación estén bajo el control voluntario.
para que tengamos lo que decimos o que le llamamos autocontrol. ¿Vamos bien hasta acá? Repito, porque hay gente que va entrando de repente. A mí me agradaría que pregunten, que participen, que opinen, que interrumpan. Eso puede hacer mucho menos hipnótico esto en esta hora de riesgo. Esta es una hora de riesgo. Yo hablo y puedo convertirme en hipnotizador, ¿verdad? Porque se aburren, bajamos acá el nivel de activación, baja mediante esta monotonía de mi monólogo casi. Entonces ustedes se me duermen, eso yo no quiero. Por lo tanto, si quieren participar, por favor, siéntanse libres, eso sería muy interesante. Seguimos. Sí, queridísimo maestro, atentamente. Sí, no te duermas, Francisco. Estoy observando. Ok, vamos a algo que puede ser más denso todavía y es hablar de las causas del comportamiento humano. ¿Sí? Eh, pero vamos a procurar no ser tan complicados, ¿verdad? Evidentemente, cuando nosotros hablamos de causa, o sea, del porqué del comportamiento, parece que hay o hay una invitación a debates muy profundos, incluso a nivel filosófico. Y a nivel filosófico podemos hablar del concepto de causalidad. Y si hablamos del concepto de causalidad, tenemos que hablar del determinismo o del laissez-fairismo, y ahí nos vamos a perder, ¿verdad? Y ahí de veras que ustedes se me van a desactivar. No vamos a hacer eso. Pero sí, tenemos que entender que cuando hablamos de causa y efecto, estamos recurriendo a un modelo que nos permite trabajar, nos permite investigar, nos permite evaluar y nos permite hacer desarrollos aplicados sobre el comportamiento. ¿Sí? Eh, pero de todos modos, cuando hablamos de causa y efecto, hay críticas que son infundadas porque se habla en primer lugar, la primera crítica es que tenemos un pensamiento lineal. En realidad, la causalidad en ningún momento plantea el mecanicismo, ni plantea la linealidad, ni la unidireccionalidad. Esas son calumnias o son desconocimientos, ignorancia. Y al respecto, Albert Bandura nos ilustra de manera magnífica cuando habla de la causalidad recíproca, ¿verdad? De la causación recíproca. En realidad los fenómenos son bidireccionales como mínimo y en el comportamiento mucho más. Cuando hablamos del comportamiento entendemos que hay dificultad para poder adaptarnos a un modelo monocausal o unicausal. Estamos pensando en términos multicausales, entendiendo que hay varias causas. O sea, ¿qué te causa el estrés? Tu trabajo, y puede ser, pero no solamente. ¿Qué te causa estrés? Los niños bajo tu cuidado, y sí puede ser, pero no solamente. ¿Qué te causa estrés? La economía. Yo creo que la economía es un factor importante, pero no solamente. Imagínense, tan importante que yo les hablé de ganar, de sacar el loto 50 millones de euros y yo les he visto sonreír desde acá. He visto que ese es un tema muy interesante de pensar, ¿verdad? Muy interesante sería tener ese dinero en la cuenta. La economía solamente es un factor, sí, también. Entonces, cuando vamos aportando causas del estrés, vamos diciendo, sí, eso también, eso también, eso también. ¿Por qué? Porque los distintos factores causales tienen capacidad aditiva, ¿sí? Es decir, tomamos prestado de los matemáticos el concepto de adición, de aditividad, es decir, la posibilidad de que se sumen los elementos. En el comportamiento humano tenemos que
las causas, los factores pueden sumarse. No es igual, no es igual, a ver, no es igual que puede ser sin ser. No es igual ser de Olimpia que ser de Cerro Porteño. No es igual. Son dos condiciones diferentes. ¿Pero es todo eso? No. No, a eso hay que sumarle los otros elementos. Por ejemplo, si yo soy de Cerro Porteño y además en este momento mi empleador me despide, tengo dos factores que se suman. ¿Sí? No es igual a si soy de Olimpia y me despiden, ¿verdad? A que si soy de Cerro y además me despiden. Entonces, esta ecuación da resultados diferentes. ¿Okay? Pero en fin, sin entretenernos con esta trivialidad del fútbol. ¿Qué nos permite este modelo causal? Pensar en causación es pensar en una línea de tiempo en donde en general podemos entender que lo que está antes causa lo que está después. ¿Sí? Repito, no olvidemos el concepto de Albert Bandura de causación recíproca. Sin embargo, para poder investigar, para poder identificar y sobre todo para poder actuar, generalmente tenemos que estar en el antes, cosa que nosotros en esta cultura nuestra, local, difícil, es de muy difícil aprendizaje. Generalmente estamos después. Esperamos que haya no sé cuántos accidentes en tal parte para poner un semáforo después. Esperamos que haya no sé cuántos robos para después tomar alguna medida. No sé cuál, pero alguna. Esperamos que, estamos siempre en el después. Sí, justamente lo que permite el desarrollo de la inteligencia del Homo sapiens, nosotros lo estamos desperdiciando, siempre estamos después. Se supone que la memoria en el Homo sapiens permite ir acumulando conocimiento e incluso, mediante la inteligencia, hacer anticipaciones predictivas en base a la información disponible. Nosotros tenemos mucha información disponible. Por ejemplo, que hay que mejorar la educación. Por ejemplo, que nuestras escuelas son mediocres, que nuestros colegios son mediocres y que nuestras universidades son mediocres. Sabemos lo que produce y de hecho lo estamos comprobando frecuentemente, diariamente. Y estamos proyectando mediocridad para el futuro. Sin embargo, seguimos como si fuese que eso... Entonces, esta cuestión es muy interesante de la causa y efecto y la línea de tiempo que nos puede permitir identificar lo que está antes y lo que está después, porque vamos a actuar principalmente sobre lo que está antes, vamos a tratar de anticipar. Ok, sigamos. Vamos a adoptar provisoriamente, si bien hay muchos eh, modelos para poder entender el comportamiento, ¿sí? Hay muchos modelos para poder entender, muchos modelos con sustento, no solamente modelos conceptuales abstractos y desprendidos de la... No, modelos que están consolidados por la evidencia disponible. Este es un clásico, ¿sí? El modelo de triple modalidad de respuesta que fue desarrollado por Lang hace mucho tiempo ya y que está también retomado de manera clásica ya por Canfer y Phillips. Y nos dicen que el comportamiento humano tiene tres modalidades fundamentales que son bastante útiles para poder entender el comportamiento, para poder investigar el comportamiento y para poder intervenir sobre el comportamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estas modalidades?
fundamentales: la modalidad motora o conductual motora, la modalidad psicofisiológica y la modalidad cognitiva. Estas tres modalidades de respuestas interaccionan indefectiblemente con un contexto determinado. Por eso contexto en este dibujito está pintado de otro tono, con otro color, porque es fundamental no perder de vista en ningún momento el contexto. Es más, si nosotros retomamos la definición inicial ya desarrollada por Selye, ¿se acuerdan que decían, y por Lazarus, retomado por Arnold Lazarus, teníamos que lo que llamamos estrés es el producto de la interacción entre el comportamiento y el contexto? ¿Sí? Entonces, este modelo de Lang, Lang y de Canfer y Phillips, de triple modalidad de respuesta, es bastante interesante. Vamos a ver rápidamente, puede ser aburrido para algunos, pero por ahí puede ser interesante para otras personas. ¿Qué tenemos como ejemplo de modalidad motora de comportamiento? Lo que yo hago, mis hábitos son motores, conducta voluntaria, ¿sí? Ahora me habilité esta línea de conversación con ustedes, estuve estudiando profusamente esta mañana, desde muy temprano, para poder hablar con ustedes con cierta percepción de autoeficacia. Ese concepto de percepción de autoeficacia es muy interesante también cuando uno analiza el tema del estrés. Lo que antes, o por lo menos en la terminología, en la teoría tradicional, le llamaban o se llama autoestima, hay un concepto mucho más sólido que es percepción de autoeficacia. La autoestima es un concepto bastante ambiguo, bastante frágil en términos conceptuales y aplicados, y sobre todo en términos aplicados, ¿verdad? Los talleres para aumentar la autoestima solo aumentan la cuenta del desarrollador del taller, pero generalmente no cambia la autoestima de las personas. En fin, es una opinión. Entonces, sin embargo, el concepto de percepción de autoeficacia sí es un concepto bastante interesante, práctico y operativo, pero lo que decía es, modalidad motora es todo comportamiento voluntario en general, ¿sí? Por ejemplo, si voy o no a hacer actividad física, si voy o no al gimnasio, a qué hora me acuesto a dormir, a descansar, cómo arreglo mi contexto, todo eso tiene que ver con lo que yo hago o dejo de hacer o la manera en que yo hago algo. La conducta verbal también se considera como una respuesta a nivel motor, de conductual motora, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, tenemos la respuesta psicofisiológica, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo habilité esta siesta, habilité la línea con ustedes, me di cuenta que tenía un poco de taquicardia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y yo dije, José, deja de tener taquicardia. Y les confieso que mi corazón no respondió positivamente. Yo insistí, ¿verdad? Dejar de tener taquicardia. Es decir, la respuesta psicofisiológica en general es una respuesta involuntaria, ¿sí? Aquí podemos englobar aspectos muy importantes del comportamiento que tienen vinculación con el estrés, como por ejemplo los hábitos de sueño, los hábitos alimenticios, ¿sí? La actividad, lo que tiene que ver con el control de la activación, el control de la ansiedad, etcétera. Todo esto se ubica dentro de lo psicofisiológico. Y después tenemos la respuesta cognitiva, la modalidad cognitiva de comportamiento. Y aquí entra toda nuestra actividad, o sea, nuestro pensamiento, nuestras imaginaciones, nuestras atribuciones, lo que yo... atribución es la explicación causal, porque yo creo que ocurren las cosas. Eso está todo en el nivel cognitivo. Es muy importante. ¿Se acuerdan que decíamos que el estrés se da por la percepción de amenaza? Por ejemplo, el distrés se da por una percepción de amenaza, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en realidad puede no ser una amenaza real, pero yo percibo una amenaza. Eso tiene que ver con el nivel cognitivo.
Si yo atribuyo, si yo creo que algo está produciendo o que puede potencialmente producir un daño o producirme un daño, yo percibo, aunque en realidad no sea así, igual mi respuesta va a ser de estrés. Eh, Todo esto interacciona, no es que, si, cuando decíamos la psicología científica ha superado hace tiempo la dicotomía mente-cuerpo, eso es pensar que hay una mente y que hay un cuerpo. Una mente va por un lado, un soma que va por el otro lado, así como incluso es risible poder pensar, ¿verdad? Sin embargo, todo nuestro sistema de salud pública incluso está organizado así. Hay salud mental, tiene el 0,7% del presupuesto, sin embargo, el 78% de los problemas tienen que ver con el comportamiento, sin embargo, nuestro presupuesto para salud mental es así ínfimo, ¿verdad? Es un absurdo. Y tiene que ver con esta problemática de pensar dicotómicamente, de pensar que hay una mente y pensar que hay un soma, que son dos cosas diferentes y separadas, ¿verdad? Es un absurdo, en fin. Entonces, esto no implica, en vez de una dicotomía mente-cuerpo, una tricotomía. No, no, no. ¿Por qué? Porque lo motor influye sobre lo fisiológico sobre lo motor y lo cognitivo, etc. Hay toda una mezcla multidireccional y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Siempre estas modalidades de comportamiento entran en relación con el contexto. No es igual estar en medio de 50.000 personas en un estadio de fútbol a estar en una reunión a solas con una persona. Son contextos diferentes, ¿sí? No es igual estar en la fila de un banco a estar en una hamaca qué sé yo, en San Bernardino, para poner un contexto local. Y no es igual, el contexto es muy importante e influye de manera significativa en el comportamiento. Por lo tanto, siempre tenemos que leer el comportamiento según el contexto. Y esta es una de las evidencias del modelo comportamental de psicología que critica y posiblemente debilita el concepto de personalidad como una respuesta, un patrón de respuesta más o menos estable, habitual, ante una situación determinada. En realidad, la evidencia fuerte es que el comportamiento es específico a la situación. ¿Sí? Yo soy tímido, y bueno, acá en este contexto sí, en este otro contexto no. Yo soy tímido, ahora sí, mañana no. Sí, entonces, ¿qué soy? Como diría la bolsa de gatos que le llaman borderline, o sea, tipo border, si cualquier cosa que no entendés, pues mandar nomás ahí a esa bolsa que está medio ambiguo. O sea, no, en realidad el comportamiento tiene esa característica, es específico, nuestro comportamiento es específico a la situación en la que estamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Para qué hacemos, para qué usamos este modelo? Porque yo dije en principio que este modelo era útil, porque los principios para modificar, para educar o para reeducar estos comportamientos, los principios que corresponden al cambio de comportamiento motor son diferentes a los principios que usamos, a las técnicas que usamos para modificar la conducta a nivel cognitivo y a nivel psicofisiológico también. ¿Sí? Nosotros vamos, posiblemente si vamos al médico nos dicen, vos estás estresado, relájate más. Y uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Porque es cierto, es más, cuando me dice relájate más, parece que estoy más tenso. Porque claro, muchas de esas respuestas que llamamos de crisis, respuesta de estrés o respuesta de ansiedad, son respuestas que están bajo el dominio no voluntario. Responde a otros principios del aprendizaje. Por lo tanto, si no conocemos esos principios, vamos a estar así hablando, vamos a devariar, como dicen, vamos a hablar en vano, para no ser grosero. Vamos a hablar al santo cohete, como dicen también los de mi época, al santo botón. No sé por qué se dice así, pero así se dice, al santo botón. Dice, descansa más, relájate más, no te preocupes. Y en la medida que me dicen no me preocupa, más me preocupo, porque posiblemente se trata de una respuesta automática, responde a otros principios. Entonces, muchas veces lo que tenemos que modificar es lo motor, corresponde a una serie de procedimientos.
que tenemos que modificar lo psicofisiológico a otros, lo cognitivo a otros, el contexto. Sí, a veces lo que hay que gestionar es el cambio del contexto, el cambio del ambiente que nos rodea. Acuérdense que cuando hablamos de ambiente hablamos de personas también, no solamente de la infraestructura material, hablamos también de personas. Y yo puedo ir a tomar tereré con una persona de mal humor o tereré esta tarde, no, en realidad pega mate. Voy a tomar mate con una persona de buen humor o con una persona de mal humor. Son contextos diferentes y ustedes saben los resultados. Ok, avancemos. Estamos hablando de causas y efectos. Vamos a ver algunas combinaciones que resultan en lo que llamamos estrés en el sentido negativo. ¿Sí? Eh, por ejemplo, un contexto hostil, un contexto amenazante o incierto, ¿se acuerdan sobre todo los primeros tiempos de la epidemia, cuando comenzaron a internarse personas, comenzaron a morir personas, seres queridos, cercanos, y en realidad no sabíamos, lo que estaba más o menos establecido era el diagnóstico, más el tratamiento era incierto, la evolución era incierta y la evolución de la pandemia era incierta. Son contextos que pueden tener como efecto el estrés. ¿Sí? Otro ejemplo, un estado de vulnerabilidad. ¿Se acuerdan que decíamos, si se acuerdan de las primeras presentaciones, decíamos que el estrés, por lo menos tomando el modelo interactivo de Lazarus, es una interacción entre la persona y su contexto, ¿sí? Entonces, si yo tengo un contexto hostil o amenazante o incierto, puedo responder con estrés. Y a lo mejor no es tanto el contexto, sino mi estado de vulnerabilidad. ¿Sí? Ante un mismo en un mismo contexto, una persona responde con estrés y la otra persona sin estrés. ¿Qué pasó ahí? Y que la persona posiblemente que respondió con estrés estaba vulnerable en ese momento. Esa es una posibilidad. Por lo tanto, también puede ser la causa de una respuesta de estrés el no tener las suficientes destrezas, el no tener la suficiente fortaleza para el manejo de una situación determinada. También podemos tener y podemos complejizar el asunto diciendo, y esto posiblemente ustedes me asientan con la cabeza, aunque yo no los vea, no las vea, que pueden darse combinaciones, es decir, contexto amenazante, contexto hostil, más vulnerabilidad. Evidentemente también la consecuencia del estrés. Y en general ocurre esto, ¿se acuerdan? Retomamos el concepto de multicausalidad o policausalidad, y en general esto es lo que ocurre, se dan todas las cosas a la vez. Me viene todo junto, dice la gente, ¿sí? Incluso con la falla ortográfica, ¿sí? Tragándonos las S. Me viene todo junto, dice la gente. Viene todo junto. Esto en otros términos es adherirse al concepto de policausalidad. Vamos a ver, siguiendo nuestro modelo, miren que la idea es que yo hable al comienzo, desarrolle lo básico y después podamos conversar. Así que yo quiero que vayan tomando apuntes de esas cosas que quieren decir, que quieren aportar, que quieren preguntar o que quieren plantear. Tomen apuntes y vamos a hacerlo en la segunda parte, ¿sí? O cosas que quieran aportar, que quieran agregar, cosas que yo descuido o conceptos que tengo equivocados. Retomamos el modelo de triple modalidad de respuesta. Vamos a ver cómo en la modalidad cognitiva, para no ser tan abstractos, en la modalidad cognitiva, ¿qué puede ser una causa de estrés? ¿Qué puede ser una causa que eleve mi activación?
Ejemplo, pensar que lo que es diferente a mi criterio está mal. Yo soy, como decía un compañero de facultad, es decir, yo soy el criterio. Cada uno de nosotros nos creemos el criterio. Entonces, por supuesto, todo lo que no encaja con nosotros está mal. Dice, por supuesto, yo voy por la vida y harto, como dirían, harto probable de que yo encuentre opiniones diferentes, maneras de hacer las cosas diferentes. Y si mi pensamiento es rígido, posiblemente yo me estrese con una respuesta de preocupación, entre comillas. ¿Sí? La persona preocupada, angustiada por algo. Y cuando indagamos de qué se trata, y había sido que a nivel cognitivo, a nivel de su pensamiento, tiene la idea rígida de que todo lo que no va de acuerdo a su modelo está mal. Y sobre todo, está mal, si podemos exagerar, es decir, no solamente lo que es diferente a mi criterio está mal, sino que tiene que ser corregido y debe ser corregido y yo me voy a hacer cargo de corregir. ¿Verdad? Entonces yo me voy por la vida como salvadora, como jueza, como juez y o como salvador o salvadora del mundo. Acá voy a tener problemas. ¿Sí? Este es un ejemplo de una causa a nivel cognitivo de lo que puede generar como consecuencia un nivel de estrés determinado. Veamos un ejemplo psicofisiológico. Si yo tengo sueño no reparador por algún motivo, yo tengo unos vecinos acá que son muy festivos y eso es bueno, pero pasa que los horarios de sus fiestas en general son a la madrugada, es decir, comienza tipo las 11 y se extiende hasta las 3, las 4 de la mañana. ¿Verdad? Y es muy interesante divertirse, bailar, cantar, etcétera, ¿verdad? Pero estos vecinos lo hacen a esa franja horaria en que en general en esta ciudad por lo menos tenemos que dormir. ¿Verdad? Esa es una posibilidad en donde en mi contexto hay algún ruido, alguna interferencia con mi sueño y por alguna razón duermo menos tiempo o no duermo de manera reparadora. La falta de sueño, sueño no reparador, puede ser justamente también porque a nivel cognitivo yo estoy preocupado porque no saco la lotería para solucionar mis problemas financieros. Entonces estoy con algo en la cabeza dando vueltas. El sueño no reparador o el sueño insuficiente puede tener también con mis hábitos, puede tener que ver con mis hábitos. ¿Sí? Veo películas hasta tarde, reviso mi celular hasta tarde, entre otras cosas. ¿Verdad? Evidentemente, la falta de un sueño reparador es demasiado importante en el ser humano. Tengo menos capacidad de atención al día siguiente, menos capacidad de concentración, lo que hace que yo esté con menos humor, con menos atención, con menos capacidad productiva o de calidad al día siguiente, incluso con mal humor en mis interacciones. A la vez esas interacciones malhumoradas me producen más problemas, etcétera. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, lo que estamos identificando es una causa a nivel psicofisiológico. El ejemplo 3 nos muestra un efecto relacionado a la modalidad motora. Causa, dice, baja movilidad. Baja movilidad, yo estoy sentado acá en mi oficina 8 horas, 12 horas. No, estoy 8 horas porque no sé, por alguna razón mis patrones cumplen con la ley, estoy 8 horas nada más, pero después voy sentado hasta mi casa 1 hora más, entonces ya son 8, 9 horas. También tardé 1 hora en llegar hasta acá
vine sentado porque había lugar o porque tengo auto, entonces estoy 10 horas sentado, es decir, con baja movilidad. Como llego cansado del trabajo, llego y me tiro, ¿verdad? Me tiro, veo alguna película, como algo, qué sé yo, y así me preparo ya para el día siguiente. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el diseño que yo tengo, me parece que estoy desenfocado. Okay. El diseño que yo tengo, y diseño biomecánico, está preparado para la actividad física. Sin embargo, yo no tengo actividad física. Porque esta cultura, en este mundo ya no ando cazando, qué sé yo, lo que se caza para comer, ¿verdad? Ya no ando subiendo, trepando los árboles para bajar las frutas, en general, ¿verdad? Hay personas que todavía lo hacen. Eh, Acá en mi casa hay una planta de mango y hay algunos amigos que vienen y suben todavía. Sí, pero en general esas cosas ya no se hacen. Es decir, nosotros tenemos un diseño fundamentalmente para la respuesta física. Sin embargo, nuestra actividad es muy sedentaria. Esto puede tener que ver con mi capacidad muscular, cardiorrespiratoria, y esa información propioceptiva de músculos atrofiados o de músculos flácidos, eso se informa permanentemente a mi cerebro y evidentemente eso puede desembocar en menor autoconfianza, menor seguridad y por lo tanto un estado de vulnerabilidad que me puede llevar a una respuesta de distrés. ¿Sí? Entonces tratamos de crear ejemplos en las distintas modalidades y también estos ejemplos consolidan lo que decíamos al comienzo, que el modelo de triple modalidad de respuesta es útil. Si se dan cuenta, son respuestas diferentes, son causas diferentes y por lo tanto corresponden medidas diferentes de prevención, de educación o de reeducación. A ver, para ir, estoy realmente bien con el tiempo porque yo dije, voy a hablar máximo 1 hora con buena suerte, no se van a dormir, van a, van a estar despiertos, despiertas, y entonces a partir de ahí sí vamos a conversar, dije yo. Y bueno, estamos a 1 hora del inicio. Traté de diseñar un modelo lo más amplio posible para la gestión del estrés. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que el contexto en el cual las personas desarrollan una respuesta de estrés puede ser un contexto personal, un contexto de pareja, un contexto familiar, un contexto institucional, laboral, educativo, comunitario. ¿Sí? Los contextos pueden ser diferentes. La respuesta de las personas en términos de estrés son estas respuestas que identificamos. Atiendan bien, porque en términos del concepto de estrés, esas respuestas son generalmente similares. Claro que de acuerdo al contexto se puede ir complicando. Si esto se produce en un evento deportivo y esto puede terminar en una pelea comunitaria. Si se da en el contexto laboral, eso puede ir complicando las relaciones, la productividad, puede ir perjudicando el clima laboral. Si se da en un contexto de atención, puede perjudicar la calidad, la calidez de la atención, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero nosotros tenemos que limitar al concepto de estrés, tiene este alcance limitado que después se puede ir complicando, pero vamos a ceñirnos
a delimitar lo que produce el estrés. En general, la respuesta característicamente es igual, ¿sí? Independientemente del contexto en el que se esté. Esto que yo estoy diciendo, sin embargo, de alguna manera sería cuestionado por el concepto de estrés de las personas que trabajan con personas, que le llaman burnout, ¿sí? Porque los desarrolladores del concepto de burnout, que sería la traducción, el síndrome del estar quemado, se plantea que es un estrés diferente, en primer lugar, porque es un estrés que afecta principalmente a las personas que trabajan con personas. Se supone, desde ese modelo conceptual, que cuando el estrés es producido al trabajar con personas, es un estrés más intenso y que produce una respuesta que incluso lleva a indicadores muy intensos como la despersonalización, eh, eh, etcétera. Casi hay una especie de desprendimiento, de deshumanización, digamos. Pero, de todos modos, yo creo que el concepto tradicional clásico de estrés igual atrapa, porque dentro del concepto de contexto también entran las personas. Obviamente que los niveles de intensidad del estrés pueden ser mayores en personal, en maestros, en maestras, están trabajando con personas, en enfermeros, en enfermeras, están trabajando con personas en situaciones difíciles, en estos que atienden el teléfono, telefonía, atención al público. Se plantea que tienen un nivel de estrés diferente que se llama burnout, que se desarrolló, fue desarrollado, acuñado este concepto en 1980, creo, más o menos. Y lo que yo suelo decir es que lastimosamente nosotros en Paraguay desarrollamos conocimientos, más no sistematizamos los conocimientos y no publicamos, porque el burnout, que es ustedes van a ver que las investigaciones son abundantes, las producciones son abundantes en todo el mundo, en todos los idiomas, sobre el burnout. ¿Sí? Repito, desarrollado, si mal no recuerdo, allá por los años 1980 recién. En Paraguay, ¿y qué quiere decir síndrome? Burnout, síndrome de estar quemado. En Paraguay nosotros mucho tiempo antes, muchísimo tiempo antes, ya tenemos un término en guaraní que significa exactamente lo mismo, que es el caigüe. Caigüe es estar, no es cangú. Cangú es estar lánguido. Caigüe es estar quemado, es tener burnout. Y el caigüe ya está mucho antes que los desarrollos de 1980. Es interesante. En fin, pero voy a tratar de no ir por las ramas. Niveles de gestión del estrés. A ver si funciona mi copiativo. Yo creo que es muy importante poder concebir desarrollos a nivel de educación, disponer programas formales e informales sobre una organización para la vida cotidiana, pensando en el manejo del estrés. ¿Sí? En general, la educación la educación formal es la que posiblemente en términos sistemáticos tiene mayor impacto por su cobertura, por la inversión que tenemos y por el tiempo que mantenemos a los chicos y a las chicas en el sistema. Es un lugar que no se puede desperdiciar para poder entrenarnos, educarnos en el manejo, en el gerenciamiento del estrés. Está muy bien saber el principio de Arquímedes, eh, está muy bien saber ecuaciones estructurales, es muy útil posiblemente saber sobre el modelo de normalidad, la curva normal, la campana de Gauss, pero solamente podemos aprovechar esos saberes y esos desarrollos
si es que tenemos un manejo adecuado y educado de los niveles de activación en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, tenemos que insistir en la educación para el manejo del estrés. También descuidamos en general, es cultural esto, y se replica en todos los niveles. En los niveles políticos, en los niveles institucionales, organizacionales, en los niveles comunitarios, en los niveles personales y en los niveles intelectuales, en la universidad. Nos preparamos para el después, nos preparamos para el actuar después. La prevención significa actuar sobre la población que todavía no tiene un problema, pero que ya presenta factores de riesgo. Riesgo es la probabilidad aumentada de tener una situación determinada. Sabemos claramente cuáles son los factores de riesgo para el estrés. Juntos vamos a identificar estos factores de riesgo. Yo sé que ustedes tienen una lista larga identificada. Y tenemos que, identificados los riesgos, actuar sobre ellos. La promoción. También tenemos que promocionar, no solamente tenemos que actuar sobre los factores que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un problema en un tiempo determinado. También tenemos que poder identificar los factores de protección o los aportes, como diría Gerald Kaplan, los aportes, eso que fortalece, eso que hace bien, eso que protege. También tenemos que identificar, porque en nuestra planificación estratégica no solamente vamos evitando, sino también vamos fortaleciéndonos, vamos promocionando la calidad de vida, la felicidad, vamos promocionando el optimismo racional, por supuesto, no el optimismo narcótico. Y eso es promocional. Y los factores promocionales son protectores. Por supuesto, hay un segmento poblacional que ya tiene las consecuencias del estrés, del diestrés en este caso, ¿sí? Y tenemos que trabajar por generar programas que se adapten a las necesidades de los distintos segmentos en las distintas situaciones. ¿Qué es lo bueno? Que tenemos herramientas conceptuales y herramientas aplicadas. Disponemos de eso. No estamos como en la pandemia ante una incertidumbre científica y tecnológica. No estamos. Posiblemente el estrés, evidentemente, es pandémico, pero no nos asusta. Y el aumento en las enfermedades crónico-degenerativas tiene que ver con el estrés. No nos asusta el estrés porque es silencioso, porque es gradual. Nos asusta la pandemia del COVID-19 porque es abrupta. 3 días, 5 días, ya estoy con fiebre. Nos asusta. Y el estrés es mucho más pandémico que el COVID-19. Y es una pandemia que no se retira. Al contrario, va en aumento y no nos asustamos. Entonces también tenemos que desplegar los recursos para la rehabilitación, para la reeducación, para el control del estrés. Y no tenemos que olvidar o descuidar lo político y lo que serían los trabajos de abogacía, los trabajos de lobby, de gestión, de tratar de influenciar sobre todo sobre los decisores. Los decisores de distintos niveles, desde las políticas públicas, las políticas privadas, las instituciones. Cada institución tiene que cuidar a las personas con las que está gestionando sus fines.
porque si no está desgastando a las personas y por lo tanto está bajando la productividad, por lo tanto está bajando la calidad de vida y por lo tanto está perjudicando a la propia institución, a la propia organización. Las organizaciones se creen muy vivas, muy astutas al consumir a las personas, al desgastar a las personas creyendo que solamente tienen beneficios. No, están produciendo menos lo que sea que produzcan y están desperdiciando oportunidades. Por lo tanto, es muy importante poder influenciar, poder comunicar, poder dar a conocer, poder persuadir a los decisores, repito, de políticas públicas y de políticas privadas. Con esto en el pensamiento, apoyando al profe Edu, quiero, antes de ir al debate, ¿verdad? Terminando la parte en la que yo leo mi copiatín, quiero saludar al profe Edu, no está en línea, pero a lo mejor se va a enterar de que muchas personas estamos pendientes y al tanto y al pie del cañón para que pase este momento. Este momento en el que nuestra sociedad y nuestras instituciones no nos cuidan tanto como sí nos cuidan nuestros amigos y amigas. Voy a ir al comienzo de mi presentación para que yo les pueda invitar al debate. Comenzamos por acá. Y después avanzamos hacia acá, por acá. Así que no vamos a tener... Gabriela, a quien agradezco también, organizamos desde el Centro de Ciencias del Comportamiento, organizamos este evento. Ella creo que está también en línea, es uno de los soportes de esta institución, de este centro, y trabajó muchísimo también para que esto salga en comunicación con ustedes. Y entonces vamos a dar lugar al debate, ¿verdad? Estamos bien en tiempo, son las 3:15, tenemos este tiempo para poder escucharlos. Posiblemente sería interesante que yo saque mi presentación, ¿verdad? Pues no los voy a distraer. Y entonces vamos a hacer que aparezca la persona que participa, que aparezca, si es posible, están en condiciones que puedan habilitar su cámara cuando van a participar. Me callo. Preguntas, aportes, discusión sobre esto. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, María, una pregunta. la profe Inés. Sí, ¿qué tal, José? Muy Me bien. resultó muy interesante y me mortifica un poco porque va muy bien la charla. Una pregunta. Sabés que yo no soy psicóloga, pero me interesa muchísimo. ¿De qué manera, me interesa eso que pusiste desde la educación formal o sistemática, aportar para que el educando, el usuario, el joven, pueda prepararse para manejar bien el estrés? No necesariamente necesita un psicólogo. ¿Cómo podemos hacer? Porque no es lo mismo
sugerir formas de vida, que dar algunas pautas más concretas acerca de causa y efecto para el buen manejo del estrés. Gracias, profe. La profe es educadora de alma y entonces quiero aprovechar para entrar a analizar la educación. Si nosotros comenzamos y enfocamos nuestra atención en la educación formal, ahí ya vamos a tener pistas de lo que tenemos que hacer. La educación formal, lastimosamente, en general, salvo excepciones, nos va sacando recursos que nosotros tenemos naturalmente como seres humanos. Por ejemplo, el juego. El juego es un recurso innato en los mamíferos y en el Homo sapiens. Y por lo menos hace mucho no asisto a las aulas de educación inicial, pero yo he escuchado en mis niveles iniciales, medios y superiores que tenemos que ser serios, que tenemos que portarnos bien, que no tenemos que reírnos y que no tenemos que jugar, es más, en mi época, yo no sé si hasta ahora había se llamaba posición de clases, teníamos que estar con las manos, los dedos así, sobre el pupitre. Y Ya pasó, ya pasó. bueno, yo sé que esto a lo mejor es exagerado, pero digo, yo creo que incluso tomando los aportes de Celia, tenemos que trabajar en la educación para que el juego, la diversión, siga siendo parte de nuestro comportamiento como seres humanos. El juego, la diversión está para hacernos sentir bien y además aumentan la capacidad de aprendizaje, amplían el umbral de aprendizaje y a la vez ustedes nos damos cuenta que cuando el chico aprende divirtiéndose, no se estresa. Es difícil encontrar un chico estresado porque aprende cosas, porque aprende jugando. Entonces, este es un ejemplo en donde si nosotros revisamos la educación y rescatamos este elemento, vamos a estar aportando para que manejemos de mejor manera el estrés. El otro punto, profe, que quiero aprovechar que tiene que ver con la educación, ya que un poco se dirigió hacia ahí. Lo que tenemos que hacer es ver cómo diluir, cómo dispersar, y si soy más agresivo, cómo torpedear la punición al error. Cómo dejar de poner énfasis a la punición, al castigo del error. Sin error no hay aprendizaje. Y muchos de nuestros estreses tienen que ver con el miedo a cometer errores, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que revisar profundamente la educación, no importa desde dónde, si desde UNICEF o desde el Ministerio de Educación, o si desde el barrio, o si desde la escuela, no importa, tenemos que revisar lo que estamos haciendo. Y tenemos que, sobre todo, ampliar nuestra visión, nuestra percepción, nuestra concepción sobre lo que es el aprendizaje y sobre lo que es la educación. Con estas dos menciones, yo creo que vamos a tener personas más aptas para el manejo del estrés. Muy bien, muy claro, José, muchas gracias. Y muy de acuerdo. Adelante. Gracias, profe. Participen, hablen, sin miedo a cometer errores. Una de las formas que a nivel cognitivo, ya que usamos la triple modalidad de respuesta a nivel de nuestro pensamiento, muchas veces nosotros no participamos, no decimos lo que pensamos, porque puede ser una pelada, ¿sí? En términos de nuestro lenguaje cotidiano es pelada.
Y en realidad eso quiere decir tengo miedo a cometer errores. No hay posibilidad de aprendizaje sin error. El aprendizaje es imposible sin error. Por lo tanto, tenemos que amigarnos con los errores, con las equivocaciones, no para incentivar los errores, sino para poder aprender, para poder para poder ampliar nuestros recursos y nuestra capacidad. Así que, Hola, profe, ¿qué tal? Min, ¿Cómo estás? muy bien. Muy interesante, profe, tu charla. Me hiciste recordar así cuando estábamos en la facultad. Profe, a modo de comentario nomás, muy interesante todo lo que decís y lo que me llamó mucho la atención fue justamente el de que vivimos una pandemia pasada, el COVID se queda, pero ese estrés también que nos genera y siendo que nosotros somos justamente la salud mental, estamos años luz, profe, de todo este proceso justamente de poder ayudar más a nosotros mismos también, ¿verdad? Porque de un estrés a otro vamos pasando. Eso nomás lo que justamente me quedó mucho de tu charla, profe. Aparte de todo lo otro que aprendí más, porque fue una sacudida ahí de todo el polvo que tenía, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante, profe, el estrés que nos estamos viendo como una pandemia también, porque estamos dejando de lado y nos estamos justamente acumulando de todo, de todas las situaciones difíciles que pasamos y más con nuestra carrera, ¿verdad? Entonces, algo muy interesante para poder ver también y nos ayuda mucho, profe, estos cursos que vos estás haciendo, ¿verdad? Más aparte de ayudar al profe Eduardo, entonces me pareció muy interesante, profe, eso nomás a modo de comentario. Gracias, Jamil. Y yo no tengo, lastimosamente no preparé, pero eh, entren cuando tengan tiempo a la página a las estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Y aunque los registros tienen muchos déficits, los reportes de mortalidad tienen muchas deficiencias en nuestro país, sin embargo nos da un panorama de qué es lo que está pasando en nuestro país y también en el mundo. Esto a lo que no le damos mucha atención y no invertimos y ni siquiera educamos, que se llama estrés, va haciendo en términos de consecuencias un aumento muy importante en las enfermedades crónico-degenerativas. El sistema sanitario está preparado y está estructurado a partir del modelo infeccioso. Es decir, nuestros centros de salud y nuestros servicios sanitarios están preparados para una cirugía, para una infección, pero no están preparados para los problemas que son de la vida cotidiana y que representan la morbimortalidad de nuestra población. Las personas mueren suicidándose, 2 o 3 personas. En esta época se suicidan hasta 3 personas por día. El sistema no tiene respuestas para eso. No está preparado para eso. Profe, y más también otra vez con todo los femicidios que hay, con toda la violencia que hay, o sea, en todos los lugares, en todo noticiero es para justamente ver y, Dios mío, es cada vez peor parece la humanidad. Y como otra vez nosotros, como dijiste mucho, no nos preparamos, o sea, pasa todo y después recién actuamos justamente con nuestra cultura paraguaya, ¿verdad? Sí, es la violencia intrafamiliar eh, es impresionante. La violencia con la que muchas familias educan a sus hijos va haciendo el germen de muchos de los malestares, muchas de las enfermedades y de las muertes y de los sufrimientos en general de nuestra población. No le prestamos atención. Eh, yo siempre pongo como ejemplo algo que no es nada personal, pero me acuerdo que una vez un intendente puso el edicto para que no se tome alcohol porque había muchos accidentes de tránsito, tipo entre las 12 y las 2 de la madrugada. Entonces no se le ocurrió mejor, por asesoría seguramente inexperta, por asesoría sin información, asesoría ignorante, puso el edicto y
mostró orgullosamente al mes siguiente cómo disminuyeron las demandas en emergencias médicas. Lo que no registró es que aumentaron los accidentes alrededor de Asunción, Lambaré, San Lorenzo, Luque, Roque Alonso. Y lo que no registró tampoco es que aumentó la violencia intrafamiliar, porque el que se iba a consumir al bar se quedó a consumir en su casa y violentaba a las personas más vulnerables, como las mujeres y los niños y las niñas, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que los decisores, por eso decía yo, tenemos que influir sobre los decisores, tenemos que influir con ciencia, con conocimientos, con investigación. Y la universidad, poniendo el dedo en la llaga, la universidad no está haciendo eso. La universidad está con un problema ético-moral profundo. No está aportando los conocimientos a nuestra población. No está incidiendo sobre los decisores. ¿Cómo va a incidir si lo que hace es expedir títulos a partir de una enseñanza de tiza y pizarra? Hola, profe, ¿qué tal? Hola, Analia, Hablando Amalia, de... perdón. Amalia, ¿Qué tal? esto se está yendo de las manos, me estoy plagueando ya. Y qué suerte que interveniste, adelante. No, pero hablando de estrés nomás, de estrés aprender la cámara mental, ¿verdad? Oh, Y así como dijo Jazmín también, es lindo también reencontrarnos porque nos remota un poquito a la época de la facu, pero es más también a este tema, ¿verdad? Que se refleja mucho a nivel social, más que nada es un poco preocupante porque mucho en el tráfico, ¿verdad? Si bien yo amanezco toda fresquita, me voy feliz, pero es como que se contagia en el tráfico, se ve mucho eso, ¿verdad? Y, y así también, o sea, como el autocuidado, ¿verdad? O sea, cómo nosotros podemos, ¿verdad? Porque es como que de repente podemos también contagiarnos, ¿verdad? Sin necesidad de tener factores de riesgo, pero que es como un viernes no, o sea, a la tarde, noche, son los bocinazos, después los roces, los choques, o sea, eso se ve incluso hasta en el trabajo, o sea, es como que buscar las maneras de autocuidado, ¿verdad? O sea, de ver un poco también cómo están esos otros trabajadores, por ejemplo, los choferes que están más de casi 12 horas manejando, que están también como que, poniendo en riesgo la vida de las personas que llevan, o sea, es como que se da de lo particular, o sea, de lo que tenemos en la casa, llevamos también a otros contextos y a otras personas, ¿verdad? Y nada, más que nada eso, o sea, del autocuidado, como nosotros mismos nos digamos en lo que podemos, ya que a nivel estatal, a nivel nacional, de repente no hay programas de prevención o de promoción justamente para el manejo del estrés, ¿verdad? así es, Amalia. Hablando de el tránsito, es uno si ustedes, si tenemos en cuenta que lo que va pasando con nuestro país, al igual que casi todos los países, hay un aumento de la urbanización de manera desorganizada y acelerada. Entonces, los aportes de la psicología vial o la psicología del tránsito son imperiosos, ¿verdad? Yo quiero mencionar nomás, ya que citaste eso, Amalia, eh, no quiero decir el año porque voy a develar la edad de la persona. Este, Yo recuerdo la tesis yo trabajé no sé si en calidad de tutor o qué, de Carmen Martínez Berni, fue presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicología en algún tiempo, y hace como 25 años atrás, si mal no recuerdo, más incluso, hizo una investigación en conductores de una línea de bus. Y aparte de cuestionarios autoaplicados que medían estrés y no sé qué y otras condiciones de salud importantes,
consiguió ella un aporte de un profesional neurólogo y se le tomó electroencefalograma a todos los conductores estudiados. Se estudió una muestra muy interesante y el 80% de los conductores presentaban ritmos parecidos a ritmos epilépticos, epileptoides, conductores. Evidentemente no se puede pensar que es epilepsia, sino que es producto del estrés que produce el tránsito. Y el estrés vinculado a las condiciones del vehículo que manejan, a las condiciones laborales que soportan, al comportamiento de los pasajeros y al comportamiento de los otros conductores del tránsito. Y enferma, y les enferma, les deteriora, y eso evidentemente, ese es un conductor que después de hacer todo su recorrido va a ir a una casa y tiene una familia que mantiene, que educa y con la que se relaciona. Entonces el impacto que tiene lo que nosotros podríamos aportar en psicología vial o del tránsito es impresionante, ¿verdad? Ya un poco, ya hace menos tiempo hicimos un estudio está publicado esto incluso en una revista, en el comportamiento de estacionamiento en Asunción, en la ciudad de Asunción, en el centro de Asunción. Y está claramente visto cómo, yo me acuerdo que en esa investigación que hicimos, el comportamiento en el estacionamiento era sumamente caótico, había zonas liberadas. Zonas liberadas significan donde la regla municipal no se tiene en cuenta y el impacto psicológico que eso, en el comportamiento que eso produce. Es decir, lo que se llaman zonas liberadas es de alto impacto, es decir, así como algunos juristas plantean que el castigo, la pena, es ejemplificadora, es decir, la impunidad de ciertos sectores también son ejemplificadores, ¿verdad? Y yo recuerdo que nosotros tomamos fotografías en aquella investigación, era una investigación que se apoyaba en imágenes fotográficas, y en uno de de las fotos que tenemos muestra cómo un vehículo de la Municipalidad de Asunción estaba mal estacionado. O sea, entonces es la propia autoridad o sectores de la propia autoridad la que aportan activamente al caos en el tránsito. Y eso significa, si nosotros pensamos en la calidad de vida de las personas, significa que una persona que se va a trabajar posiblemente pierde como mínimo 2 horas de tiempo de su vida en el tránsito, en un tránsito maltratante, ¿verdad? No solamente maltratante, sino que además le está quitando. Si nosotros pensamos que una vida equilibrada tiene que ver con 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas para el desarrollo personal, le estamos quitando 2 o 3 horas a cada persona de todos los días de su vida. Si nosotros contabilizamos esto es un montón, son años de vida perdidos, como diría la Organización Mundial de la Salud. Y para cerrarnos esta partecita, quería decir que no estamos viendo que el estrés está vinculado de manera muy importante a las enfermedades crónico-degenerativas. La mayor mortalidad tiene que ver, todo el mundo y en nuestro país también, tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. Y las enfermedades cardiovasculares tienen que ver en un 80% con factores de riesgos modificables, entre ellos el estrés. Es decir, para el sistema de salud que tenemos es más fácil dar hipotensivos que trabajar en la educación y la prevención. Y entonces uno dice, qué falta, qué ignorancia. No, no es ignorancia, es delincuencia. ¿Por qué es delincuencia? Y porque no hay interés en modificar ese comportamiento, porque significa muchísimo dinero para las farmacéuticas. Muchísimo dinero, son millones de dólares por día, millones de dólares por día si dejamos de tomar hipotensivos. Por ejemplo, después todas las enfermedades autoinmunes, los problemas de alergia y los problemas autoinmunes que están en aumento vigoroso tienen que ver en parte con el estrés, ¿verdad? Y entre las enfermedades crónico-degenerativas, el cáncer, los problemas de respuesta inmunitaria que tenemos,
en gran parte tiene que ver con el estrés también, porque como describe ya bien Celia, el estrés hace una curva de resistencia, pero después una curva de fatiga en donde vienen todas las enfermedades oportunistas. Apareció Rocío con ganas de participar. Ya le pillé, así que no hay caso, Rocío. ¿Cómo estás? Siempre un lujo tenerte, estar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, en este momento por una buenísima causa, apoyarle al profe Edu, ¿verdad? Yo desde el contexto organizacional, siempre lo que es estrés nos llama poderosamente la atención a los que estamos en empresas, a los que gestionamos empresas. Tenemos gente a nuestro cargo, damos trabajo a personas. Y consultar, esto se presta para una segunda parte, profe, o sea, no nos dejes con este pedazo, organiza una versión. No, ya que ustedes son los que gestionan talento humano, organiza vos e invitarnos. Ok, lo que quería consultarte, o la parte que me quedó así, como que debería ser una segunda parte, es la parte de afrontamiento, estrategia de afrontamiento del estrés, porque necesitamos trabajar estrategia de afrontamiento, tener recursos, y todos tenemos estrategias de cómo afrontar a nivel empresarial, manejando personas. Nosotros somos facilitadores y consumimos estrés ajeno, aparte de nuestro estrés, ¿verdad? Entonces, ver cuáles serían esas estrategias de afrontamiento, cómo afrontarlos. Sabemos que hay buenas estrategias. Hoy en día se está levantando la bandera de la psicoinmunoneuro Endocrinología. endocrinología. Parece un trabalengua, pero es todos los médicos y psiquiatras están a full ahora en ese mundo. Y por fin se dieron cuenta que la parte, la salud mental afecta en la parte inmunológica. Tenemos casos de problemas comunes, Hashimoto, entre todo, el problema de las tiroides, todo. O sea, estamos totalmente corrompidos. Y como vos dijiste, la industria farmacológica nos quiere enfermos y viven de eso, ¿verdad? Yo trabajé una vez, no voy a dar el nombre, de una empresa que vendía productos para dengue, y cada vez que había epidemia de dengue estaban todos contentos. Vendían productos para dengue, ¿verdad? Para, qué sé yo, fumigar y todo eso. Entonces, sí. Estamos vistos desde esa perspectiva, ¿verdad? Por otro lado, los que se dedican a la parte de atender pacientes. A mí, en resumidas cuentas, me gustaría saber más sobre el tema de estrategias de afrontamiento de estrés. Por sobre todas las cosas, ver un poquito más de eso, que nos hables. Por ahí se presta una segunda parte, no sé. Y bueno, desde ya te agradezco y me quedo con las ganas de ese punto, ¿eh? Con Lazarus. Con Lazarus. Gracias, profe. Gracias, Rocío. Ustedes saben, el profe Oscar Serafini, un gran maestro de la psicología internacional incluso, por suerte su biografía ya la pudimos poner en la enciclopedia de los psicólogos, de los psicólogos del mundo, de Latinoamérica, entre otros. El profe Serafini, de gran sentido del humor, decía muchas veces: yo voy a decir algo, pero si ustedes dicen que yo dije, decía el profe, voy a negar enfáticamente. Y en realidad, en la didáctica del profe, yo me di cuenta que él inventaba casos, inventaba creativamente, porque él sabía que era una didáctica interesante. No, a mí se me ocurre nomás inventar, Rocío. Si nosotros le decimos a los farmacéuticos, a ustedes les conviene una población enferma, yo estoy seguro que ellos nos van a decir, y a ustedes les conviene que la población sufra, tenga estrés, porque entonces tienen trabajo. Me acuerdo de un amigo psiquiatra
estaba en una fiesta de psiquiatras, dice, y había uno de ellos que se plagueaba porque los pacientes, no sé qué, se quejaba de los pacientes. Y este amigo mío dice que le dijo, che, vos estás muy loco, le dice a su colega psiquiatra. Porque el paciente es así, pues es tu paciente, le dice, ¿verdad? Entonces, vos, si no fuese así, vos no tendrías trabajo. En fin. El afrontamiento. Decíamos en el esquema inicial que presentábamos que uno para manejar el estrés lo que puede hacer es manejar el contexto, cambiar el contexto, variar el contexto, mejorar el contexto. Por ejemplo, si yo mejoro las condiciones horarias, si busco, por ejemplo, una idea fatal es horarios rotativos. Es decir, por ejemplo, una semana le hago trabajar a las personas durante el día, la otra semana durante la noche y les voy rotando así. Eso es terrible. Tiene que ver con el manejo, con la gerencia de los tiempos de las personas, de los colaboradores, ¿sí? Entonces, yo puedo enfrentar, manejar mejor el estrés modificando el contexto. La otra forma es dando recursos a la persona para mejorar su capacidad de enfrentamiento, de manejo y de resistencia al estrés. Hay muchas cosas que ahí podemos hacer, pero voy a lo que puntualmente sugería Rocío. El afrontamiento tiene que ver con el estilo con el que yo enfrento un problema, ¿sí? Y quiero nomás recordarles la primera parte, si es que escucharon y prestaron atención, cuando Celia decía y se refería a la enfermedad. Él decía, tenemos que revisar nuestra actitud hacia la enfermedad. La enfermedad que está visto como lo malo, lo feo, la desgracia, etc. Sin embargo, la enfermedad es una respuesta, es un intento bueno del organismo para solucionar un problema, posiblemente una invasión por bacterias, por virus, lo que sea. Entonces, es una respuesta. Por lo tanto, tenemos que tener otra actitud para enfrentar y manejar la cuestión de la enfermedad, ¿sí? En esa línea, hay otros aportes independientes, pero que nosotros podemos unir en los desarrolladores del concepto crisis. La crisis como un momento, una respuesta de desequilibrio y desorganización ante una situación que nos sobrepasa y para los cuales los recursos no son suficientes. Sin embargo, las crisis son momentos, sobre todo si yo tomo la acepción china del término crisis, es una oportunidad para cambios, ¿sí? Es como la fiebre. La fiebre es una oportunidad para que yo tome medicación remediativa. Si no hubiese fiebre, me iba a tomar una septicemia posiblemente. La crisis me dice, el desánimo, la depresión me está diciendo tenés que cambiar aspectos de tu vida. El problema, ya otra vez problema. Tengo mucho problema. Bueno, el problema es una situación que requiere una solución. Entonces, en el cambio de actitud, en el cambio de lo que se llama orientación hacia el problema, comienza nuestra mejora de los estilos de afrontamiento que priorizamos, ¿sí? ¿Cómo mejorar nuestro estilo de afrontamiento? Primero tenemos que amigarnos con el concepto problema, no nos tiene que asustar o estresar automáticamente, y tenemos que tener una orientación positiva, porque si hay un problema, por definición hay solución. Si no hay solución, no tengo problema. Yo quiero volar y a mí no me estresa eso, porque no voy a volar, pues, ¿verdad? Y si lo intento me va a ir mal, por lo tanto no lo voy a intentar, ¿sí? No tengo problemas de vuelo en el sentido físico. Entonces, esta es una cuestión muy importante. Por otra parte, el entrenamiento, la educación, para que
entre todos los estilos de enfrentamiento de problemas, el estilo de búsqueda de apoyo social, el estilo negacionista, el estilo místico, el estilo de respuesta emocional, etc. Entre todos los estilos de respuesta, de afrontamiento, yo creo que es posible educar y entrenar en un estilo enfocado en el problema. Por lo tanto, yo creo que esto se tiene que hacer no solamente a nivel empresarial, a nivel organizacional, etcétera, tiene que hacerse a nivel educativo, a nivel educacional, incluso a nivel de medios de comunicación. Porque los medios de comunicación saben que nos llaman la atención los problemas y evidentemente lo que buscan es algo que represente un problema de impacto. Y esas son las primeras noticias, esos son los titulares de los periódicos. Entonces, evidentemente, esto que estás planteando, Rocío, nos lleva a repensar muchas cosas, a revisar muchas cosas, y evidentemente, en términos de, en este tiempo que tenemos, y esperando que haya así como no una segunda parte, lo que tenemos que amigarnos es con la idea, con la representación que tenemos sobre los problemas, ¿sí? Tenemos que desarrollar una orientación positiva hacia los problemas. Tengo un problema que bueno, es como una investigación. Si no tengo problema, no tengo trabajo. No tengo investigación, no tengo tesis. Si no tengo problema, no tengo tesis, Rocío. Y si tengo problemas, tengo tesis, ¿sí? Entonces, eso es bueno. ¿Se dan cuenta? Si ustedes dicen, hija, tengo un problema, quiere decir lo que tengo que hacer es buscar la solución, porque tiene solución, qué bueno. Y eso ayuda a que el manejo, mi bienestar no esté en juego. Y además yo entienda que es parte de la búsqueda de la homeostasis, del equilibrio. No hay posibilidad de mejorar, no hay posibilidad de evolucionar si no hay desequilibrios, si no hay malestar, si no hay errores. ¿Se dan cuenta? Es como que todo eso que nos espanta de repente o nos asusta, en realidad tenemos que acercarnos. Tenemos que acercarnos a los problemas para poder abordarlos mejor, a las crisis, a las enfermedades, y de esa manera afinar nuestra capacidad de enfrentamiento. El entrenamiento, sí, pues, sí, está muy bien el concepto. ¿Y cómo pues, se hace eso? María Rocío, ¿cómo se hace eso a lo mejor? ¿Y cómo se hace eso? En realidad, las estrategias para el cambio de comportamiento tienen que ser estrategias multimétodos y heterométodos. ¿Qué quiere decir eso? Multi hay que buscar. Nosotros aprendemos mejor cuando tenemos distintos canales de estimulación. Yo puedo discutir, este es un momento interesante de aprendizaje. Yo puedo leer, yo puedo escuchar una música, yo puedo participar de un taller, yo puedo practicar y ensayar una conducta, yo puedo reflexionar, yo puedo, qué sé yo puedo, cuanto más canales de estimulación tengo, más posibilidad de apropiarme del recurso, en este caso orientación positiva hacia los problemas, más posibilidades voy a tener. Y lo que se llama heteroeducación. Eso tiene que venir de mí, tiene que venir de mi entorno, tiene que venir de mi pareja, tiene que venir de los medios de comunicación. Cuanto más fuentes hay, mejor. Así que con todas estas ideas, evidentemente para cada situación se puede planificar un proceso, y este es un término muy interesante también, Rocío, proceso. Nosotros estamos muy ansiosos, estresados por los resultados. Y a veces hay que recordar el poema de Homero, en donde el sueño de Ítaca en realidad no es llegar a Ítaca, sino de disfrutar el viaje. En fin, estamos homéricos también. Rocío, levantaste la mano. Profe, nada más para agradecerte y bueno, continuamos la segunda parte, ya yo me voy a encargar con pero es cierto el tema que somos gestores de estrés, porque imagínate al dar trabajo nosotros estamos
tenemos la responsabilidad, tenemos 40 personas ponerla a nuestro cargo, damos fuente de trabajo, la persona pierde un trabajo y se va y busca otro, ¿verdad? Pero uno se acuesta a dormir pensando que tiene que pagar salario, tiene una responsabilidad social, y aparte de eso está administrando otra vez las emociones de las personas, sus situaciones. Entonces es importante crear un plan estratégico de afrontamiento de estrés dentro de las organizaciones, así como hay planes estratégicos de motivación, de incentivos, de evaluación de desempeño. Yo creo que también amerita un poco el tema de salud mental en responsabilidad social empresarial, porque yo digo que la caridad empieza en la casa, ¿ya? En la casa y no afuera con toda la rimbombancia corporativa, ¿verdad? Nada más que eso, y bueno, ya apago mi micrófono, vos me conocés y ya no me callo más. Cierto, Rocío, gracias. Yo admiro mucho el trabajo de las personas que trabajan a nivel institucional, a nivel industrial, laboral, empresarial, sobre todo por el impacto que tienen, por la posibilidad de trabajar con los decisores y trabajar a la vez con los colaboradores, es decir, tienen estratégicamente mucha influencia en estos elementos de la sociedad y realmente felicitaciones por el trabajo, sobre todo porque estamos en una sociedad que va reconociendo de a poco el aporte que se puede dar desde la psicología laboral, desde la psicología organizacional. Así que gracias. Bueno, vamos a esperar algún comentario, aporte, pregunta más y vamos cerrando casi de manera puntual. Hola, hola. Sí, hola, adelante, adelante. El micrófono está abierto. Profe José, estás terminando y me parece que esto que se hizo esta tarde, más allá de la recaudación de fondos, es un factor desestresante para Eduardo. Le debe llegar, no sé si estará conectado o no, pero se va a enterar de todo esto. Y quiero mandarle un abrazo grande a Eduardo y a vos otro porque muy buena tu idea. Yo también Gracias, como profe. Rocío voy a esperar una segunda parte, así decirle a María Gabriela que me invite cuando organicen. Gracias, gracias, profe. Gracias, Claro, Hasta profe. luego. profe. Les voy a Esta, avisar. Entonces, apenas organicemos algo, si todos están de acuerdo, yo les envío, les voy a estar enviando las actividades que Muchísimas vamos haciendo, ¿sí? gracias. esto que está grabado va a estar, el enlace va a estar disponible en la página web y en el perfil de Facebook del Centro de Ciencias del Comportamiento. Alguien que quiera repasar o alguien que quiera compartir, tal vez con Eduardo, esto va a estar disponible. Quiero hacer un agradecimiento rápido. No sé si, amor, ¿vas a hacerlo vos o lo hago yo así rápido, la mención de las Podés personas? cerrar vos, pero de paso quiero comentarles nomás que justo me está escribiendo Gigi, la esposa de Eduardo, y le estoy comentando que estamos cerrando el curso, le pregunté por el profe Edu, me dice que está evolucionando bien. A ver si les comento. Que bueno, que ya tiene buena evolución. Sigue internado, pero está evolucionando muy bien. Y bueno, les agradece muchísimo también por estar apoyando desde donde estén, de donde estamos a su lado y eso se siente. Así que muchas gracias y seguimos en contacto. Les voy a estar enviando las actividades y vamos, a medida que vamos organizando, por ahí si se quieren unir. Ahora sí te dejo. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Nítel, Emilia, Ruth, Amalia, Laura, Lourdes, Ivonne, Jazmín, Iván, Francisco, Rocío y Joana. Gracias por su participación y hasta cualquier momento, ¿sí?
Hasta luego, profesor. Un placer haberle escuchado y excelente exposición. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Francisco. Gracias, profe. Bendiciones, éxitos y estaremos también en constante oración por el profe Eduardo para que prontito esté otra vez con Así es. ustedes. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias, doctor. Muy bueno la charla. Gracias, Iván. Felicitaciones. Que se Gracias, mejore el Iván. profesor Edu. Gracias a todos y a todas.